El amanecer se filtraba lentamente por la ventana de la cocina, iluminando el mantel gastado y el vapor tibio del mate que Miguel preparaba todas las mañanas. A sus 68 años había aprendido a levantarse temprano, incluso cuando no tenía nada urgente que hacer. Su vida ya no estaba llena de horarios apretados, niños que llevar a la escuela, trabajos que entregar o reuniones que atender. Desde que enviudó, el tiempo se volvió un territorio silencioso, un espacio que no sabía bien cómo habitar. Sin embargo, esa mañana, mientras observaba cómo la luz daba forma a las partículas de polvo en el aire, sintió algo distinto. Una especie de invitación a mirar con otros ojos. Miguel había vivido gran parte de su vida con la sensación de que siempre faltaba algo para ser realmente feliz. Cuando era joven pensaba que sería feliz cuando tuviera una casa propia. Cuando la consiguió, creyó que lo sería cuando pudiera comprar un auto. Después, cuando sus hijos crecieron, imaginó que la felicidad vendría cuando terminara de pagar sus estudios. Y así, durante décadas, pospuso su paz para un futuro que se movía como una zanahoria colgando de un hilo, siempre unos pasos más adelante. Nunca se detenía a observar lo que tenía, porque lo que buscaba siempre parecía más importante. Con el paso de los años descubrió, con un sabor amargo, que esa forma de vivir lo había convertido en un espectador distraído de su propia vida. Los momentos más hermosos habían pasado casi sin que los apreciara. Los dibujos torcidos de sus hijos en la heladera, las tardes de lluvia escuchando música con su esposa, los almuerzos caóticos de domingos familiares, las caminatas sin rumbo por el barrio cuando el mundo parecía más pequeño y la vida más sencilla. Todo eso estaba guardado en algún rincón de su memoria, intacto, esperando ser reconocido. Esa mañana, como tantas otras, decidió salir a caminar. La ciudad estaba despertándose y el aire fresco le rozaba el rostro con un tipo de ternura que solo se percibe cuando uno aprende a mirar sin prisa. Caminó hasta la plaza del barrio, un lugar que conocía desde hacía décadas, pero que rara vez había observado con detenimiento. Los árboles, altos y antiguos, parecían custodiar historias que él nunca se había dado el tiempo de escuchar. Se sentó en un banco y se quedó allí, simplemente respirando, sintiendo el olor de la tierra húmeda y el murmullo lejano de algunos vecinos que iniciaban su día. Mientras permanecía sentado, recordó algo que su esposa solía decirle cuando discutían por cosas sin importancia, que la felicidad no era una meta, sino un modo de caminar. En aquel entonces, él sonreía para evitar seguir discutiendo, pensando que eran palabras bonitas pero ingenuas. Ahora, desde aquel banco de plaza, comprendía que había estado equivocado. Había pasado tanto tiempo persiguiendo lo extraordinario que había dejado de notar lo extraordinarias que eran las pequeñas cosas. Decidió observar cada detalle con atención, como quien aprende a ver de nuevo. Los pájaros que bajaban en picada para beber de una fuente, los niños corriendo detrás de una pelota sin preocuparse por el reloj, un anciano que alimentaba palomas con un gesto sereno, las hojas que caían lentamente de un árbol como si el viento las guiara con paciencia. Todo eso, sin pedirlo, le regalaba una sensación de plenitud que hacía mucho no experimentaba. Era como un recordatorio silencioso de que la vida siempre había sido más generosa de lo que él había reconocido. Cuando volvió a su casa, abrió una caja que guardaba en el ropero desde hacía años. Dentro había fotografías amarillentas, cartas que ya nadie enviaba, boletines escolares, una pulsera hecha con hilos que su hija le había regalado cuando tenía 8 años, y otros objetos insignificantes a simple vista,
pero profundamente valiosos al observarlos con el corazón dispuesto. Se dio cuenta de que la felicidad estaba allí, escondida en cada uno de esos recuerdos, esperando que él la viera. Con el paso de los días, Miguel comenzó a cambiar pequeños hábitos. En vez de encender la televisión apenas se despertaba, dedicaba unos minutos a escuchar el silencio. En vez de comer rápido para llenar un hueco emocional, preparaba platos sencillos, pero con atención. En vez de quejarse por lo que ya no tenía, agradecía lo que aún le quedaba: su salud, sus hijos, sus nietos, su capacidad de sentir, de recordar, de aprender todavía. Comprendió que la vida no se mide por los grandes acontecimientos, sino por la suma de momentos cotidianos que solemos olvidar. El aroma del pan tostado, el canto de un ave al amanecer, el abrazo inesperado de un ser querido, el cielo teñido de naranja al atardecer, el tacto de una manta tibia en invierno, la simpleza de un mate compartido. Todo eso, que durante años había dado por sentado, tenía un valor que ninguna riqueza material podía igualar. Un domingo por la tarde sus hijos y nietos lo visitaron. Al principio él sintió ese nudo en la garganta que aparece cuando el pasado pesa, recordando cuántas veces había estado presente físicamente, pero ausente en espíritu. Pero en vez de dejarse llevar por la tristeza, decidió cambiar la perspectiva. Observó a su familia con una gratitud nueva. Las risas, los gritos de los niños, el sonido de las tazas chocando en la mesa, la simple alegría de estar juntos, todo era un regalo. Aquella noche, después de que todos se fueron, Miguel salió al patio y contempló el cielo. No había demasiadas estrellas, pero las pocas que brillaban parecían suficientes. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no le faltaba nada. Era un pensamiento extraño para alguien que había vivido casi toda su vida sintiendo que siempre le faltaba algo más. Con el paso de los meses, esa nueva mirada se convirtió en su modo habitual de habitar el mundo. Ya no necesitaba grandes planes para sentir plenitud. Bastaba con caminar por la plaza, regar las plantas, escuchar una canción que lo acompañó toda la vida, recibir un mensaje de sus hijos, preparar un almuerzo sencillo o simplemente cerrar los ojos y respirar hondo. La felicidad estaba allí, en lo simple, en lo cotidiano, en lo que siempre había estado frente a él. Fue en una de esas mañanas tranquilas cuando comprendió algo definitivo. La vida no se trata de coleccionar cosas, sino de apreciar momentos, y esos momentos nacen de la capacidad de detenerse, observar, agradecer y valorar lo que ya tenemos. No lo que imaginamos, no lo que esperamos, no lo que queremos alcanzar mañana, sino lo que hoy está a nuestro alcance. Miguel no se convirtió en una persona perfecta, ni dejó de tener días tristes o momentos de nostalgia. Pero ahora sabía que la tristeza también era parte del paisaje y que incluso esos instantes oscuros podían convivir con una gratitud profunda por lo que todavía quedaba. Había aprendido que la felicidad no era un destino al que se llegaba tras una larga carrera, sino una manera de caminar, tal como su esposa le había dicho alguna vez, y ahora por fin la entendía de verdad. En su vejez, descubrió con humildad que los tesoros más grandes de la vida estaban escondidos en las cosas simples, en un abrazo, en una risa compartida, en un rayo de sol, en una mañana cualquiera. Era como si la vida le hubiera estado mostrando su belleza desde siempre, pero él recién ahora tenía los ojos abiertos para verla. Con el mate entre las manos y la suave luz del amanecer entrando por la ventana, Miguel comprendió que no necesitaba nada más.
que la felicidad que tantas veces buscó afuera siempre había estado dentro de él esperándolo. Y mientras sorbía ese primer mate del día, con el corazón ligero y una sonrisa tranquila, supo que al fin había aprendido a vivir.